las clases se suben a la página del departamento, al sitio de YouTube. ¿Eh? En el campus puede haber alguna que otra grabación, pero no es esta, no es la oficial. Bueno, a ver si comparte. Bueno, empezamos con el problema de... A ver. Bueno, otra vez. Vamos a apagar. Tiene problema. No se ve la pantalla, ¿no? No, no se ve. Ah, perdón, es el mismo problema de la otra vez, que entra y sale de la función de compartir. No sé cómo lo había arreglado la última vez. Intentando varias veces, pero... Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, bueno. Está bien. Bueno, antes que nada, un repaso muy breve de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Recuerdan cómo habíamos llegado a las ecuaciones de Lagrange en su forma más útil, si quieren, ¿eh? A veces se llaman ecuaciones de segunda especie, que es básicamente cuando uno tenía todos los vínculos eran holónomos, y además podía justamente despejar las coordenadas dependientes en términos de las independientes y quedarse solo con coordenadas independientes, ¿no? De manera que uno podía escribir la posición de cada partícula, como está acá, en términos de solo las coordenadas generalizadas independientes, ¿eh? Y eventualmente del tiempo... Ay, Dios. ¿Qué pasó? Y eventualmente del tiempo se... Perdón. No, no hay Se problema. caminó mi gata por la computadora y desmuteó la computadora, disculpa. No, no hay problema, dale. Entonces es la posición de cada una de las partículas, y es denomina la partícula, x es el vector posición, es una función de las coordenadas independientes, ¿no? Coordenadas generalizadas, ¿no? Las variables que nos determinaban en forma unívoca las posiciones de las partículas. Y recuerden que si los vínculos dependían del tiempo, también esa relación entre posición y coordenadas generalizadas podía depender del tiempo, ¿no? Cosa que si los vínculos fueran todos independientes del tiempo, no aparecería el tiempo acá, ¿no? Esto sería una función solo de las coordenadas generalizadas. Pero bueno, en general, por supuesto, es probable que aparezca algún vínculo dependiente del tiempo. Bueno, la deducción... Sí, decime. Perdón, ayer yo estaba releyendo la teórica y me di cuenta que no me queda claro por qué el desplazamiento virtual de la partícula iésima queda así, o sea, queda como una sumatoria. ¿Por qué queda con ese? ¿Por qué al derivarlo? La ecuación 10 que decís acá. Claro, ¿por qué queda de esa manera? Porque como tenés esta relación vale siempre, ¿no? La xy como función de las q's y del tiempo. Es la relación matemática, justamente te relaciona cómo es la posición en función de las coordenadas independientes que te describen justamente la posición de cada partícula, ¿eh? Pensá si que es un caso simple, ¿no? La posición dada en función de las coordenadas esféricas. Estos serían r y θ, por ejemplo, y phi, eventualmente. ¿Está bien? Tú tenés la posición en función de la... Bueno, si esto es simplemente la regla de la cadena. Si vos haces variaciones en las funciones independientes, ¿no? Las variables independientes, entonces, bueno, también la función va a tener esta variación. ¿Mm?
esta es la función y estas son las variables independientes. Al variar las variables independientes, tenés una variación de la función. Ah, porque ahí ¿Está yo bien? al hacer el desplazamiento virtual estoy como derivando la posición, por así decirlo. Sí, al hacer el desplazamiento virtual estás cambiando digamos, los valores de las variables independientes, de las QEs. Perfecto. Y el Ahí va. desplazamiento virtual es, bueno, es justamente, ¿no? Lo que varió la posición. Justamente como acá usaste los vínculos para determinar la posición en términos de estas coordenadas, ¿está bien? Ya automáticamente al variar esto de manera arbitraria, al variar las Q de manera arbitraria, vos estás haciendo una variación de la posición de la partícula que respeta los vínculos, ¿no? Porque justamente usaste los vínculos para determinar esta relación. Y como son Bien, holónomos, perfecto. pudiste hacerlo explícitamente esta relación, ¿no? La pudiste escribir. Claro, bárbaro. Y una vez que la tenés, bueno, la variación es esta. Y fíjate acá que no hay una variación del tiempo, no hay una derivada de x respecto de t por delta t, justamente por el desplazamiento virtual, ¿no? Delta t 0. ¿Está bien? Claro, Así que bueno. buenísimo. Entonces Justo de eso. sí, decime. ¿Qué? Viste que vos decís que no está la parte de t, porque Sí, dt es igual a 0. sí. Pero si, o sea, no tendrías ahí el otro término que se estaría sumando, sería la derivada de xy con respecto a dividido dt. O sea, Sí. dt es 0 y está abajo en el denominador. No, está Eso, multiplicando el ¿no? delta t acá. Sería lo que el delta t multiplicando acá. Está multiplicando, pero no también no está No, 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 dividiendo. no, 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 porque lo que tenés dividiendo, por así decirlo, es cómo varía lo que está arriba respecto a lo que está abajo, es la derivada. O sea, si el t varía, el x varía de esa manera, como le dice esta función de acá. ¿Está bien? O sea, para una dada variación de t tenemos una dada variación de x. ¿Está bien? Claro, eso es lo que tendría que Eso estar ahí sería dividiendo. eso sería la derivada, si querés. Pero no se podría escribir eso, No, sí, porque ¿por el qué dt no? es 0. No, porque la derivada la calculás con un dt infinitesimal, ¿no? Ok, ok. Y después multiplicás por cuánto vale ese delta t. Ok, No es gracias. el mismo, el que está abajo no es el mismo que está al costado. Creía que era que se consideraba por lo mismo, por eso No, no no, no, usaba. no, 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 no. Esta es la derivada que, bueno, tiene un valor dado fijo, ¿está bien? En cada punto, en cada Q, ¿no? En Mm, cada posición, estas derivadas tienen un valor fijo. Pero estos desplazamientos pueden ser arbitrarios, pueden ser cualquiera, pueden ser cero también. muy bien, ¿Eh? gracias. No, no. Bueno, entonces, bueno, habrán visto un poquito, visto la derivación, digamos, tanto acá en las teóricas, o en las clases, tal vez en el campus también estaban las peliculitas donde estaba esta deducción un poquito más detallada. Pero bueno, ¿a qué llegábamos? Lo importante era que uno llegaba a que, en términos de la energía cinética del sistema, por supuesto esto que está acá, y de unas fuerzas que llamamos fuerzas generalizadas, que las definíamos así, también estos objetos medio abstractos que no tienen una... Fíjense que las fuerzas estas están asociadas más bien a las coordenadas, a las ¿no? A las coordenadas Q sub K está asociada a esta fuerza, más que a la fuerza sobre la partícula I. Acá tenemos una suma sobre todas las partículas. ¿Eh? Así que bueno, por eso es una fuerza generalizada. Bueno, pero en términos de estos objetos, la energía cinética y estas fuerzas generalizadas, teníamos las ecuaciones de Lagrange, que eran estas de acá abajo, ¿no? Recuerdan que el paso intermedio era deducir esto, y bueno, y justamente como habíamos usado todos los vínculos para quedarnos con solo las coordenadas independientes, estos desplazamientos eran independientes entre sí, entonces esto tiene que ser cero cualesquiera en estos desplazamientos, lo cual implica que tiene que ser cero el corchete, ¿no? Cada uno de ellos, que es lo que está acá abajo. Discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta Sí, más? sí, sí, dale. No, No, dale, sí, sí. en Justamente. el 14, en la ecuación 14, Sí, justo salteamos recién, sí. no entendí por qué es que tiene esa forma, o sea, como por qué ¿Esto de acá? derivar x y con... Sí, Ah, y esto de acá, bueno, haces la derivada total, ¿no? La derivada total, ¿qué significa? Es la derivada respecto de cada una de las variables por la derivada de la variable respecto al t, ¿no?
La derivada total de t, por ejemplo. Es la derivada de la función respecto, por ejemplo, de la q por q punto. Claro, sí, había intentado hacer eso, pero no llegué a esa misma expresión. Más todavía, si tenés además la dependencia en el tiempo, tenés más la derivada parcial respecto al tiempo, ¿no? Tenés la derivada, si depende explícitamente del tiempo, tenés una... Y fíjate, a la función llamarla esto de acá, dxy de qk es la función. Ajá. Olvídate de la expresión complicada que tiene, es tu función la derivada. Entonces la derivada parcialmente respecto del tiempo, más las derivadas respecto de las coordenadas por q puntos. Esto es por ahí no se ve muy bien, pero es un q punto, ¿no? Sí, es un Q punto. Se ve un Sí. poco chiquito el punto, pero es un Q punto. Entonces la función es esta, dxy de qk. La derivas respecto de q sub p por q punto p. Está Y bien, sumás sobre está p. bien. ¿Ves? Acá Genial. usé justamente un índice distinto del k porque el k es uno fijo dado, ¿no? Cualesquiera. Claro, yo estaba tratando de hacer. Hice primero la derivada de xy con respecto a qk y a esa expresión la iba a derivar con respecto a dt y me quedaba. No sé, Bueno, tendría que llegar a lo mismo, ¿no? Pero no. sí, sí, sí. Igual entiendo el camino. Pero el qk es fijo acá, ¿no? Es uno arbitrario, pero fijo. Entonces, Genial. bueno, y acá aparece claramente, ¿no? Ahora, ¿qué hago después de esto? Después sacás la derivada respecto de q sub k, la sacás con factor común, digamos, ¿no? Tomás una derivada respecto a q sub k de todo lo que queda, que es la derivada de xy respecto de t parcial, más dxy de qp por q punto p. Y eso es la derivada total del tiempo de xy, que es x punto y. Muy bien. Acá lo que se hace después, justamente, se intercambian las derivadas, ¿no? El orden de las derivadas. Muy bien. ¿Está bien? Se entendió. No, no, Muchísimas gracias. gracias. No, por favor. Bueno, entonces, esta es la expresión de las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? Genéricas. Bueno, genéricas en el sentido, son estas si uno tiene todos los vínculos holónomos y los ha usado para despejar las variables, ¿no? Y quedarse solo con las variables independientes. O sea, la posición de las partículas expresada en términos de las variables independientes, las coordenadas generalizadas, variables independientes, Q sub K, ¿no? ¿Está bien? Bueno, había una simplificación, digamos, adicional, que aparecía si las fuerzas sobre las partículas, las verdaderas fuerzas, ¿no? Estas, dependían de un potencial, eran derivables de un potencial, eran fuerzas conservativas, que se escriben como menos el gradiente respecto del potencial. Fíjense, la fuerza sobre la partícula I es el gradiente respecto de las coordenadas de la partícula I, ¿no? Respecto de los xy. Bueno, y entonces en ese caso la fuerza generalizada que tiene esta presión general se escribe para una fuerza conservativa de esta manera. Y acá lo que aparece por la regla de la cadena no es otra cosa, esta sumatoria, que la derivada de V respecto de Q sub K, ¿no? Que lo tenemos acá. Entonces, bueno, las fuerzas generalizadas son también derivables, digamos, de ese potencial, una vez que uno escribe el potencial en función de las variables independientes, ¿no? Hace la composición de la función, ¿no? V es una función de las xy, y las xy son unas funciones de las q. Entonces, bueno, la función compuesta, V, que resulta V de q, su derivada, cambiada de signo, me da la fuerza generalizada, ¿no? Bueno, con esto uno podría entonces incorporar lo que este término de fuerzas dentro de una única función escalar, el lagrangiano, definido de esta manera, ¿no? Como la diferencia entre la energía cinética total menos la energía potencial del sistema, que es justamente lo que me determina las fuerzas. Y bueno, y estas son las ecuaciones en su forma más compacta y más útil, digamos, más fácil de usar si quieren, ¿no? No sé, todavía no vieron ningún ejemplo explícitamente, ¿no? Pero bueno, yo he dicho, bueno, había hecho medio rápido el ejemplo del caso de los bloques, ¿no? El problema patrón que estamos siguiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, conclusión, uno tiene estas ecuaciones en las condiciones que mencionamos, ¿no? Vínculos holónomos que se han usado para quedarse con solo las coordenadas independientes. Y bueno, y además fuerzas derivables de un potencial, ¿no? Fuerzas conservativas. Bueno,
La idea de la clase de hoy es completar qué pasa cuando no tenemos esas simplificaciones, ¿no? Cuando en general tenemos problemas más complicados que tienen vínculos que no son necesariamente holónomos y o fuerzas, bueno, que no son derivables de un potencial. ¿eh? Bueno, la respuesta al caso de la fuerza que no es derivable de un potencial es simple. Hay que usar la fuerza generalizada, simplemente, ¿no? Estas expresiones son conocidas, bueno, hay que hacer esta cuenta y usar estas ecuaciones de acá abajo, las 16. ¿Está bien? Pero bueno, uno puede hacer algo mixto, porque si tiene algunas fuerzas que son derivables de un potencial y otras que no, puede incorporar las que son derivables del potencial en el lagrangiano, de esta manera, y quedarse con las que no son derivables como fuerzas aplicadas, ¿no? Entonces tendría una ecuación como esta, pero en lugar del T acá aparecería el lagrangiano, que incorpora solo las fuerzas que son conservativas, ¿no? Que son derivables del potencial. Y acá tendríamos las fuerzas que no, con las cuales no es posible hacer eso, son las fuerzas no conservativas, bueno, que las tenemos en cuenta como fuerzas generalizadas con esta expresión. ¿eh? Bueno, a ver, ahora viene tratar de compartir otra pantalla. ¿no? Esto que no había visto. Ahí está, ¿no? Se ve bien, ¿no es cierto? Ecuaciones de Lagrange 2. Sí, Sí, sí. se ve. Ah, está bien, vale. Sí, parece que lo mejor es eso, es abrir directamente de la pantalla compartida. Bueno, es justamente lo que les comentaba. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos problemas más generales en los cuales no es posible? Por ejemplo, los vínculos no son todos holónomos, o incluso, imagínense una situación en que son holónomos, pero son tan complicados que nos es imposible despejar explícitamente, ¿no? las variables en función de las coordenadas independientes, ¿no? Por ejemplo. No importa, o sea, la idea es que tenemos vínculos que no los usamos, ya sean porque no son holónomos y no los podemos usar para despejar coordenadas unas en función de otras, o porque son muy complicados y no nos permiten hacer el despeje explícito, o bueno, o por ahí no lo queremos usar, no sé qué sé, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, entonces la idea es que es usar un poco lo que habíamos visto para la primera forma de las ecuaciones de Lagrange, usar los multiplicadores de Lagrange mismo, ¿no? El mismo Lagrange. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es un poco la misma que habíamos seguido antes, ¿no? Si usamos las relaciones holónomas para despejar unas coordenadas en función de otras, podemos escribir, digamos, las posiciones en función de coordenadas generalizadas, ¿está bien? Pero bueno, estas coordenadas generalizadas ahora no son todas independientes entre sí, porque todavía hay vínculos que no usamos que las relacionan, o que relacionan ya sea las coordenadas o los desplazamientos, ¿no? Recuerden que los vínculos no holónomos lo que relacionan son no tanto coordenadas, sino como desplazamientos. Para despejar las ecuaciones de Lagrange usamos que los desplazamientos eran independientes, ¿no? Cuando habíamos dicho que el corchete que multiplicaba cada desplazamiento tenía que ser cero, era porque los delta Q eran independientes. Pero bueno, eventualmente si no usamos todos los vínculos, ya sea porque no son holónomos y no los podemos usar para relacionar coordenadas, sino desplazamientos, o porque son holónomos pero complicados y no lo hemos podido usar, bueno, tendremos que las posiciones efectivamente están dadas en función de estas coordenadas generalizadas, o sea, los valores de estas coordenadas generalizadas, de estas S coordenadas generalizadas, me dan la posición de cualquier partícula del sistema. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? No todas son independientes ahora. No hay, en realidad el sistema tiene n grados de libertad, ¿está bien? Y el número de coordenadas que estoy usando es mayor que el número de grados de libertad. O sea, hay algunas que son dependientes de las otras, ¿no? ¿Está bien? Hay S menos n variables que no son independientes, ¿está bien? Justamente, ¿por qué resulta eso? Porque, bueno, porque no hemos usado S menos n vínculos, ¿está bien?
Recuerda, había en general un número m de vínculos. El número de grados de libertad era 3n, el número n grande el número de partículas, 3n mayúscula menos el número de vínculos m. Eso me da el número de grados de libertad. Bueno, si no uso todos los vínculos, no voy a tener n coordenadas independientes. ¿Está bien? Me van a quedar algunas S menos n que son dependientes. ¿Está bien? O sea, justamente lo que está escrito acá, ¿no? Hay S menos n de estas coordenadas que no tienen desplazamientos independientes. Bueno, por supuesto, los vínculos que no usamos sí nos relacionan los desplazamientos, ¿no? ¿Está bien? Eso lo podemos escribir siempre. Recuerdan, si el vínculo era holónomo, acá aparecían derivadas, aparecía un gradiente de una función, ¿no? Estaban derivadas respecto de las coordenadas, por ejemplo. De la Q sub K. Recuerdan, el R me dice de qué vínculo estoy hablando. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si no usé todos los vínculos, hay S menos n vínculos que no usé. Entonces, bueno, tengo S menos n relaciones de este tipo que me relacionan los desplazamientos entre sí, que no son independientes. ¿Está bien? Donde estas veces son funciones de las coordenadas. De nuevo, si estos vínculos son holónomos, estos serán gradientes. Si no son holónomos, no serán gradientes. Serán funciones no derivables de un potencial, digamos. No son el gradiente de un potencial. ¿Está bien? Fernando. Dime, sí. No, perdón. Decime. B vendría a ser lo mismo que era A cuando laburamos con vínculos no holónomos antes. Sí, holónomo o no holónomo, habíamos llamado A, ¿viste? Era un vector. La diferencia acá simplemente es que antes habíamos usado los vectores posición, los XY. ¿Te acordás? Entonces acá aparecía un vector A, es producto escalar con delta XY. Acá ya estoy usando como ya sé que las coordenadas, los vectores posición de las partículas son función de las coordenadas estas, ¿está bien? Ya estoy usando los desplazamientos en términos de las coordenadas estas, las coordenadas Perfecto. generalizadas. No independientes todas, lamentablemente todavía, pero bueno. Entonces, bueno, siempre lo puedo escribir así. Perdón, una consulta, Fernando. Decime, sí. Si B es un vector, ¿por qué tiene dos subíndices? No me está quedando claro eso. No, B no es un vector, es un escalar ahora, ¿eh? Porque los delta Q son escalares. Estoy usando las coordenadas generalizadas. Ok. No son las posiciones, las vectoriales, ¿no? De las partículas. El vector posición. Ok. Dale, gracias. ¿Está bien? No. La relación entre ellos sería, bueno, que estos serían las derivadas de los A respecto de los Q por los Q, ¿no? Perdón, la derivada de los A respecto de los Q. Cosas así. Cosas parecidas a eso, ¿no? Bueno, no importa. Cuando uno escribe el problema, enseguida identifica. Después vemos con algún ejemplo simple. ¿Está bien? Pero en general, digamos, la expresión es esta. Hay una relación entre vínculos, entre vínculos. Hay una relación, un vínculo, digamos, entre desplazamientos que tiene estas expresiones. Tenemos S menos N relaciones de este tipo. ¿Está bien? El R, el índice R acá que me determina qué relación es, bueno, va entre 1 y S menos N. ¿Está bien? Acá simplemente estoy expresando que las variaciones de las coordenadas no son independientes entre sí. Tenemos S menos N vínculos entre ellas. Bueno, entonces, si uno hace la deducción, como hizo antes, hasta este punto, cuando uno llega a este punto, de la deducción no se usa para nada que las coordenadas son independientes, que los desplazamientos son independientes. ¿Está bien? Se usa después para decir que lo que multiplica a cada desplazamiento tiene que ser 0. Pero bueno, hasta este punto se llega así, de igual manera que antes, ¿no? La deducción anterior. Y bueno, la diferencia ahora es que estos delta Q no son independientes, tenemos las relaciones de vínculo entre sí. ¿Está bien? Lo que nos impide decir que para que esto valga 0, el corchete tiene que ser 0, en realidad no. Entonces, bueno, usamos de nuevo los multiplicadores, como habíamos hecho en la primera clase, ¿no es cierto? Perdón, Fernando, una pregunta. Sí. Yo me acuerdo que A
era, o sea, que recién lo comparaste B sub KR con A Ujú. de la clase 1 creo, y A yo me acuerdo que era una cantidad vectorial. Sí, y claro, claro, no, sí, no, el detalle básicamente sería que, fíjate, si, a ver, el problema, me da miedo compartir pantalla, pero, me parece que puedo ahora, ¿no? Fernando, Sí. en vez de ser, ¿cómo se llama? A sería G, lo que era G en realidad, ¿no? Porque era un Eh, escalar G. lo que llamamos, espera, sí. Sí, mira, antes teníamos un vector A, producto escalar delta xy, ¿está bien? Si vos escribís el delta xy como, de nuevo, esa sumatoria de las derivadas de xy respecto de q sub k por delta q sub k, ¿está bien? Sí, Fíjense que las B van a estar relacionadas con el producto escalar entre el A y la derivada de xy respecto de q sub k, que nos va a quedar multiplicado por los delta q sub k. Quería ver. ok. A ver, espera, si puedo. Las ecuaciones que teníamos recién, la gran será esta, ¿no? Sí, esa. A ver, esto acá. Tenemos esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Sí, Fíjate, si en realidad si multiplicamos ahora multiplicamos cada uno de estos por el A sub i, y sumamos, sí, ¿está bien? Bueno, fíjate, el A sub i, el producto escalar con esta derivada, sumada para todos los i's, ¿está bien? sí, Me va a dar el correspondiente B sub k, claro. ¿eh? Una cantidad de escalar. Ok, Claro, sería buenísimo, eso. gracias. No, bueno. A ver, entonces, a ver Bueno, entonces, ahí. Bueno, entonces, más o menos si nos creemos por lo menos que tenemos estas expresiones así, fíjense, después con un ejemplo se puede ver, o si no, hagan un ejemplo ustedes, ¿no? Prueben una relación escrita de las dos maneras posibles. Bueno, entonces de nuevo, recuerdan la idea de los multiplicadores de Lagrange. Tenemos las S menos n relaciones de este tipo, el R de acá va de 1 a S menos n, multiplicamos cada una de estas por un lambda R, ¿está bien? Y las sumamos todas, con lo cual nos da un 0, que es igual a la sumatoria, ¿no? Para todos los R de esto. Y ese 0 se lo sumamos a este. Y tenemos esta expresión de acá. Una vez que sacamos la sumatoria común esta, ¿no? Que aparece acá y aparece acá. Que se está acá. Acá lo que hicimos, ¿no? Multiplicamos cada una de estas expresiones por un lambda R y sumamos para todos los R, desde 1 hasta S menos n. Lo que está acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí nos queda esta expresión y ahora sí tenemos la libertad de elegir los lambda R para que, justamente, para que en el caso de los desplazamientos, supongamos que tenemos algunos desplazamientos, bueno, tenemos efectivamente algunos desplazamientos que no son independientes. Bueno, para esos desplazamientos dependientes, ¿qué hacemos? Elegimos el lambda para que el corchete sea cero. ¿Está bien? Elegimos los lambdas, en realidad, y los S menos n lambdas, tenemos que hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Para todos los S menos n desplazamientos independientes, elegimos los S menos n lambdas para que los corchetes correspondientes sean cero. O sea, escribimos un sistema de ecuaciones, de S menos n de ecuaciones. Perdón, el subíndice R, ¿qué es lo que estaba contando? Ese es el vínculo, va de 1 hasta S menos n, ¿no? Tenemos S menos n vínculos. Imagínate que no sé, que dejaste de usar un solo vínculo. ¿Eh? Usaste todo menos uno lo que tenías. Bueno, te quedó un vínculo por usar. Ahí S menos n vale 1, ¿no? Si hubiera usado Claro, sí, está bien.
Entonces, bueno, ahí tendrías un solo lambda y un solo desplazamiento dependiente. ¿Está bien? Para ese desplazamiento dependiente elegís el lambda formalmente, ¿no? Porque no es que tenés que hacer la cuenta explícita. Uno sabe que tiene que existir una función. Como todo esto son funciones finalmente de las posiciones del tiempo, bueno, tiene que haber una función que haga que esto valga cero, ¿no? Es una relación lineal, siempre tiene solución. Sí. Sí, Si decime. nosotros partimos de, si nosotros partimos de no saber justamente cuáles son las coordenadas que no son independientes, Sí. ¿por qué esto serviría? O sea, ahora estamos diciendo, bueno, vamos a las coordenadas que son dependientes, vamos a elegir lambda tal que los cancele el corchete. Claro. Pero inicialmente dijimos no podemos usar las coordenadas independientes y dependientes. Bueno, siempre puedes elegir una como dependiente y otra independiente, ¿no? Puedes elegir cuál es. Ok. Entonces, pero de hecho no hace falta, ¿no?, hacerlo explícitamente, ¿no? Uno Claro, sabe que claro. existen y propone que para eso se toman los Claro, corchetes cero. ¿Está bien? En perfecto. ningún momento hace Sí. falta decir cuáles son. Pues sabemos que existen y que hay tantas de ellas, S menos M. Claro. ¿No? Bueno, entonces, justamente pedimos que el corchete sea cero para esas variaciones, las variaciones de esas coordenadas que no son independientes. Entonces, bueno, en la sumatoria nos van a sobrevivir solo las variaciones independientes. Entonces ahora sí, el corchete que multiplica cada una de ellas tiene que ser cero, ¿no? Es la única manera que la suma de algo por variaciones independientes sea cero siempre, para cualesquiera sean las variaciones. Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es el mismo en los dos casos. Ya sean dependientes o independientes estos desplazamientos, el corchete que los multiplica es cero. ¿Eh? En el caso que los desplazamientos son independientes, porque justamente son independientes. Y en el caso que son dependientes, porque elegimos los lambdas para que sean cero. ¿Está bien? Por eso no hace falta ni siquiera explicitar cuáles son las dependientes y las independientes. Siempre tenemos el mismo resultado. ¿Está bien? Está bueno, es un razonamiento así muy abarcativo, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, es lo que, bueno, acá está lo que decía recién. Lo que queda es que tiene que ser cero cada uno de los corchetes, y eso se escribe de esta manera, ¿no? Que está acá. Entonces, Entonces, bueno, fíjense, nos quedan las ecuaciones como eran antes, pero además nos quedan estos objetos acá. ¿Está bien? Y de nuevo, si las fuerzas, estas eran las fuerzas generalizadas, ¿no? Si se derivan de un potencial, los podemos incorporar en el lagrangiano, ¿no? Ponemos como, estas acá son simplemente las derivadas, menos derivadas de B respecto de Q sub K. Y si ese potencial no depende de las velocidades, entonces no va a depender de los Q punto K, entonces los puedo incorporar tanto acá como acá, ¿no? Total, la derivada de B respecto de Q punto K será 0. Entonces lo puedo meter acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, quedan relaciones de esta forma, o esta, cualquiera el caso, ¿no? Y entonces, bueno, el problema es que tenemos estos factores lambda a determinar. Bueno, para determinarlos tenemos que incluir las ecuaciones de vínculo, ¿no? ¿Está bien? Recuerden, lo que se incluyen no son las ecuaciones que usamos acá, ¿eh? que solo relacionan los desplazamientos. Lo que tenemos que usar son las ecuaciones originales, que nos relacionan directamente los vínculos originales, no los desplazados. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, ven, por ejemplo, el problema que mencionamos antes, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que no... Acá los vínculos son todos holónomos y muy simples, y obviamente podríamos escribir todo en función de una sola coordenada, ¿no? Por ejemplo, la coordenada de x1. Dada la coordenada de x1, todas las demás posiciones están dadas, ¿no? Por supuesto, el z2 va a estar dado,
Y bueno, y las otras coordenadas eran trivialmente constantes, ¿no? Porque el movimiento era bidimensional, por ejemplo, o se estaba moviendo esto sobre la superficie horizontal y esto verticalmente. ¿Está bien? O sea, teníamos los vínculos estos, ¿no? Por ejemplo, que las coordenadas y que las perpendiculares al dibujo son constantes, el vínculo formal, digamos, en que decimos que el movimiento es bidimensional. Y después, bueno, los vínculos reales forzados por objetos, ¿no? Z1 constante, debido a que hay la superficie horizontal. X2 constante, bueno, debido a que está esta pared también, bueno, y a la forma en que está suspendida la masa. Bueno, ¿está bien? Pero bueno, tenemos un vínculo adicional que es que la longitud de la soga es constante, ¿no? Por ejemplo, escrito diciendo que la, no sé, la diferencia entre los X, ¿no? X2 menos X1 más Z1 menos Z2, que me daría algo que va como la longitud, bueno, eso es constante, ¿no? Ese sería el vínculo. ¿Qué lo podemos escribir así, no? Usando, digamos, los otros vínculos. Este vínculo de acá, por supuesto, X2 es constante, Z1 es constante, entonces, bueno, X1 más Z2 es una constante, ¿no? Si lo despejo acá, X1 más Z2 será esto de acá, que es una constante. Entonces, supongamos que este vínculo no lo usamos. ¿Eh? Por más trivial que sea, bueno, no lo usamos simplemente para mostrar cómo se trata el problema en ese caso. Bueno, con los vínculos que sí usamos, nos quedan que las posiciones, los vectores de posición son función de las coordenadas generalizadas de esta manera. X1 y Z2. ¿Está bien? Y estas coordenadas ahora no son independientes porque tenemos este vínculo que no hemos usado. Bueno, escribimos en términos de las coordenadas generalizadas que tenemos, escribimos el lagrangiano, la energía cinética, ¿no? El módulo de x punto 1, el vector velocidad módulo al cuadrado, lo mismo con esto, que por supuesto, bueno, acá es muy simple, es esto de acá. La energía potencial, bueno, M1 GZ1 más M2 GZ2, bueno, en este caso Z1 es constante, una constante de 0. Esto de acá. Entonces el lagrangiano, T menos B es simplemente esto de acá. Fíjense que tenemos que depende de las coordenadas generalizadas y la velocidad generalizada, ¿no? Si hubiéramos usado el vínculo que dejamos acá de lado, bueno, el Z2 lo podríamos haber eliminado, ¿no? Y nos quedaría todo en función de x.1 y x1, tenemos una ecuación solo. Pero bueno, esta relación de vínculo, bueno, ¿cuál es la relación de los desplazamientos que me da este vínculo? Bueno, por supuesto que delta x1 más delta z2 es 0, ¿no? Esto que está acá. Fíjense que se escribe en la forma genérica que habíamos escrito de esta manera. Sumatoria de los b por delta x igual a 0, bueno, en este caso es simplemente esto. Que significa simplemente que b1 y b2 valen 1, ¿no? O sea, del vínculo podemos deducir cómo es la expresión de los b, ¿no? Fíjense que no hace falta hacer ninguna gradiente de xy por a ni nada. Uno directamente escribe las relaciones. Bueno, como tenemos un único vínculo que no usamos, tenemos un solo lambda, ¿no? Tantos como relaciones de vínculo que no usamos. Entonces, bueno, generamos las ecuaciones de Lagrange que nos quedan son estas. Recuerdan cómo eran, ¿no? Nos quedaba la parte como el lagrangiano usual, y de este lado nos quedaba la sumatoria de los lambdas por los b, ¿no? Bueno, acá hay uno solo, ¿sí? El lambda b de cada partícula por separado, les recuerdo cómo era. Así como esto de acá, ¿no? Para acá, acá. Sí, decime. Perdón, No, ¿vos no. tenías 3 vínculos y decidiste usar 2 para dar el ejemplo de lo que vimos? Claro, exacto. ¿Y cuál es el que no usaste? El de la longitud del hilo. Ok, gracias. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense cómo queda, ¿no? La ecuación de Lagrange. Si las fuerzas aplicadas derivan de un potencial, bueno, como decimos, puedo incorporar la fuerza en el potencial, que es lo que hicimos en el lagrangiano, ¿no? Hicimos un lagrangiano. Y nos queda esto acá.
para cada K, fíjense, la suma acá es sobre los vínculos, los lambda R, ¿no? Acá tenemos, en el caso del ejemplo, tenemos un único vínculo, acá aparecen simplemente menos lambda por el B correspondiente a cada K. El B sub 1 o el B sub 2, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es justamente eso. Para la coordenada 1, x1, digamos, tenemos el menos lambda por B1. Para la coordenada 2, Lagrangiano igual a menos lambda por B2. Si hubiera habido otro vínculo más, acá tendríamos que haberle sumado menos el lambda correspondiente por el B1 correspondiente, ¿no? Bueno, como B1 y B2 son 1, ¿no? Habíamos visto, esto nos queda así. Y bueno, si usamos el lagrangiano que escribimos antes, y hacemos la cuenta que está acá, derivamos respecto a x punto, eso respecto al tiempo, y le restamos esto, bueno, nos queda esta ecuación para la primera, y esta ecuación para la segunda. Y ven, tenemos que agregar, justamente tenemos una incógnita más, aparte de las x y z, tenemos una incógnita adicional lambda, y tenemos que agregar entonces la ecuación no usada, la ecuación de vínculo, ¿no? No la de desplazamiento, sino la de vínculo. ¿Está bien? Bueno, y acá sí, ahora, no sé, por ejemplo, podemos, si nos sacamos de encima el lambda de acá, lo despejamos uno y lo reemplazamos la otra, decimos, bueno, esto es igual a lo de abajo, ¿no? Esto es igual a menos lambda, esto es igual a menos lambda, son iguales entre sí. Tenemos esta relación. O sea, nos sacamos encima el lambda, conocido. Y usamos el vínculo, o sea que la derivada segunda de z es menos la derivada segunda de x1. Con lo cual si reemplazamos z2.2 por menos x2.1, nos queda la ecuación, bueno, la de siempre, ¿no? Obviamente debería funcionar. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos cómo es el procedimiento? Sí, se entiende más o menos. Igual Ah, tengo una pequeña duda. sí, sí. En este caso, en este ejemplo, ¿qué vendría a ser S y qué vendría a ser N? N es el número de grado de libertad. En este caso sería 1, ¿no? Hay un solo grado de libertad. Ok. Porque tenemos, si querés, dos partículas, ¿no? Si multiplicamos 3 por 2 son 6. ¿Está bien? Fíjate, acá están los. ¿Y cuántos vínculos tenemos? Bueno, estos son dos. Acá está escrito una sola línea, pero son dos, ¿no? X1 constante y, Claro. y 2 constantes. O sea, tenemos 4 vínculos, más este más de longitud lazada son 5. 6 menos 5, 1. Lo cual es obvio, ¿no? Tenemos un solo grado de libertad. Dado, por ejemplo, la posición de la masa 1, está dado todo lo demás. ¿Está bien? Bueno, Ok. acá justamente no usamos un vínculo, nos quedaron dos variables en lugar de una. Pero claramente no son independientes. Una es dependiente de la otra. Puedo usar cualquiera como independiente y la otra será dependiente. ¿Está bien? Está bien. Entonces, bueno, sí, y acá hacemos eso, ¿no? Justamente aplicamos el Perdón, formalismo. no me quedó claro algo todavía a mí. Sí, decime. O sea, nosotros estamos usando todo este método porque se supone que en algún caso que no sea este, nosotros no podríamos poner los desplazamientos quizá en función del otro. O sea, Sí. un desplazamiento en función del otro, entonces usamos esto Sí. para después poder usar la condición de vínculo, no lo nomás. En la ecuación al final, No, digamos. acá no hay nada no lonómo, ¿eh? Acá no usamos. No, sí, acá no, pero El vin- en otra situación donde tengamos un vínculo no lo nomo y no podemos despejar un desplazamiento en función del otro. Claro, bueno, en ese caso justamente usás el método este, ahí estás obligado a usarlo. Claro, ok. Buenísimo, ok, entendí. Acá lo Gracias. usamos porque quisimos, digamos. ¿eh? Claro, sí, un ejemplo fácil, digamos. Sí, Buenísimo. claro. Ok, gracias. No, por nada. O también, Perdón. sí, decime. Disculpa. No, ¿Por qué los B, las B larga 1 y B larga 2 son iguales a 1? No entendí eso. porque en general se escriben así, ¿no? Es la sumatoria de los B por los delta Q. O sea, se escribiría así, el vínculo genérico, Eso la no lo forma sabía. genérica. ¿Por qué se escriben así? O sea, yo entendía no, que es porque lo que viene, no, lo que viene multiplicando a lambda. Claro, así lo escribimos, que en general las relaciones estas de acá, que las relaciones
de vínculo me daban estas relaciones entre desplazamientos, que eran de esta forma. Ah, ok. Proponemos Ok, que ok. sea de esta forma, ¿sabes? ¿No? Está bien, perfecto. Y después identificamos quiénes son los B en cada caso, ¿no? Está bien. Gracias. No, no. Acá en el ejemplo, bueno, esta es la relación entre desplazamientos. Bueno, dada la forma genérica que los pusimos, los B son 1, ¿no? Nada más. Claro. ¿Está bien? Y eso vendría a ser un lambda por cada ecuación que te relacione vínculos. Claro, por cada ecuación como esta tenemos un lambda. Ok. ¿Está bien? Gracias. No, Yo tengo una duda también respecto a esto. No me sí. termina de quedar claro o no entiendo por qué es que funciona el método este de los multiplicadores. O sea, ¿por qué a mí de repente se me ocurre agarrar y elegir unas funciones que las multiplico a los b? No veo, al menos así de forma sencilla, por qué Ah, funcionaría. ¿por qué funciona? Acá, ¿no? Cuando Claro, llegas a este punto acá. Cuando tenés esta relación de acá, ¿no? Hasta acá está bien, ¿no es cierto? Llegamos... Tenemos S menos N relaciones como estas de acá. Cada una de las cuales las multiplicamos por el lambda correspondiente, lambda R. ¿Eh? Recordad, el índice R acá me dice qué relaciones estoy considerando de vínculo. Ahí, S menos N relaciones como estas. Multiplico cada una de ellas por el lambda R correspondiente y sumo para todos los R. Lo que está acá. Hago esto. Y la claro, sumo... Eso, sí, pero yo ahí, ¿por qué elijo agarrar esas sumas y multiplicarlas por lambda? porque bueno, porque Lagrange me lo dijo, básicamente. Se le Ah, ocurrió a Lagrange, bueno. digamos. Entonces, no, en serio, se le No, ocurrió a sí, sí. Lagrange como, no se lo estoy diciendo, no. Se ocurrió a Lagrange y dice, bueno, este es por algo se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. Es una idea, es conceptualmente muy ingeniosa, ¿no? Le sumás esto del cero y tenés una ecuación similar a la anterior, a esta, la original, donde ahora tenés grados de libertad que podés manejar vos, ¿eh? Claro. Y eso los elegís vos para hacer lo que te conviene. O sea, hasta llegar a esta expresión, eso está más o menos claro, ¿no? Claro, sí, Es pero es que formal, es simplemente multiplicar esto, sumar para todos y sumársela a esta y sacar la sumatoria a esta, esta que aparece en los dos, la sacas en forma común y te queda este objeto multiplicado cada uno de ellos por los desplazamientos. Y ahora sí, ahora usás digamos, para el beneficio, usás la opción que tenés de, bueno, ahora si yo propongo que para los desplazamientos dependientes, esto valga 0, tengo un sistema de S menos N ecuaciones, ¿está bien? Lineales, que tienen solución siempre, ¿no? ¿Está bien? ok. Pero, O sea, viene del hecho de que es como que yo estoy suponiendo que yo debería ser capaz de encontrar esos lambdas tal que después yo pueda igualar eso a cero. sí, no, vos decís que esos lambdas existen, porque sea lo que sea, estos terminan siendo funciones del espacio y del tiempo. Lo mismo que esto y lo mismo que esto. Entonces, bueno, tenés un sistema de ecuaciones que te relacionan ciertas funciones entre sí en forma lineal. Estas funciones lambdas están relacionadas linealmente con estas. ¿Está bien? Digamos, Bueno, el único problema que habría sería si el sistema no fuera independiente, que quede un sistema lineal, ¿está bien? Que decís, bueno, él tiene... ¿Está bien? Pero fíjate que en general no es homogéneo. Primero no es homogéneo, ¿no? ¿Está bien? Esto es igual a 0, digo, pero pasás esto para el lado derecho y tenés un sistema de sumatorias como este igualadas a algo, que es esto pasado al otro lado, ¿está bien? Y un sistema de ecuaciones, con tantas incógnitas como ecuaciones. Bueno, el problema sería si alguna de esas ecuaciones fuera independiente de las otras, ¿no? Fuera una combinación. Pero eso es muy raro porque estos son funciones distintas entre sí. ¿Está bien? Sería una... ok.
Entonces, bueno, vos decís que en principio siempre podés elegir eso, ¿no? Ni siquiera los tenés que hacer, los proponés nada más. Decís que existen y que cumplen esa condición nada más. Como decíamos antes, ni siquiera te preocupás por cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes. Vos sabés que hay S-n dependientes y el resto de independientes, bueno, y que tenés tantas incógnitas lambdas como ecuaciones, ¿no? Como coordenadas, como desplazamientos dependientes. ¿Está bien? Más o menos. Más o menos. ¿No te convence la cuestión que matemática de principio o algo operativo en la cuenta? En No, el supongo método? que es un poco de exquisitez matemática quizás que estoy teniendo. Ah, Pero nada, ya se me va a pasar. no que se te pase, no, satisfacer, digamos, la incógnita. Sí, no, es eso, es un sistema lineal de ecuaciones para los lambdas, ¿está bien? Que en principio debería tener solución siempre. Sería un caso muy particular que una ecuación fuera dependiente de las otras, que el sistema fuese linealmente dependiente, por ejemplo. Cosas así. ¿Eh? Creo que, no estoy seguro, no quiero asegurar, pero creo que se puede probar que siempre tiene solución. Que siempre las ecuaciones esas van a ser linealmente independientes. Pero bueno. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. Entonces, en principio, fíjense que podemos tratar cualquier problema, ¿no? Perdón, Fernando, una pregunta. ¿Cómo, perdón? Sí, una pregunta. ¿No me quedó algo claro del ejercicio este que usaste como ejemplo? Sí, decime. El momento que usás el vínculo este de x1 más z2 es igual a constante, Sí. ¿no es como que tipo, estás evadiendo todo lo que habías querido hacer al principio, que era no usar ese vínculo? No lo usé para deducir las ecuaciones, para quedarme con las ecuaciones de Lagrange lindas, digamos, las que no tienen multiplicadores. Claro, pero después lo usaste de todas No, formas. sí, y después lo tenés que usar, sí, porque te queda una incógnita más que son los multiplicadores, ¿no? Siempre que tenés multiplicadores tienes que usar las ecuaciones de vínculo. Porque justamente necesitas unas ecuaciones adicionales para cerrar el sistema. Te aparecen incógnitas adicionales, estas funciones lambda que son desconocidas. Fernando, yo lo que quería preguntar era eso. Sí. Tipo, adhiriendo a lo que decía Joaquín, Ah, tipo, como si yo no sé el vínculo, tipo, si es completamente desconocido. el vínculo lo conocés, no, seguro. El vínculo lo tenés que poder escribir siempre. Ah, bárbaro. No, eso sí, eso es la condición básica, ¿no? Sí, tenés que partir de eso. O sea, lo que podría pasar es que tenés un vínculo que te complique mucho escribir el lagrangiano o lo que quieras escribir, entonces como que lo evitas hasta el final de la cuenta, esa sería la idea. Claro, sería una posibilidad, sí. Sí, un vínculo, por ejemplo, que no puede despejar una coordenada en función de la otra, porque, ¿qué es eso? Porque la ecuación que te queda es trascendental. Te queda el seno hiperbólico del logaritmo de x igual, no sé, a la tangente hiperbólica de y, no sé. Perfecto. Pero Entonces, igual en bueno, cualquier sí, caso, claro. o sea, esto no te serviría entonces para resolver ecuaciones con vínculos no holónomos, ¿no? No, sí, también. También te sirve para justamente. En el caso de vínculos no holónomos, como no podés siquiera despejarlo, ni siquiera tenés la opción de despejar la relación de coordenadas. Ahí los tenés que usar, no te queda más remedio. Por supuesto, en general, O sea, esos vínculos no holónomos te van a depender de velocidades, ¿no? Relaciones de rodadura y claro, cosas así. Entonces, el sí. vínculo no va a ser de esta forma. Aparecerá alguna derivada, en X punto, cosas así. Pero bueno, recordad que eso sí te permitía relacionar desplazamientos, ¿no? Con el truco ese de multiplicarlo por ese delta t igual a 0. Las velocidades supuestas infinitas, ¿no? En un desplazamiento virtual. Por ejemplo, x punto por delta t te da un delta x. Si bien delta t era 0,
Entonces siempre, digamos, por lo menos si son lineales las relaciones entre velocidades, que en general lo son, ¿no? Las condiciones de rodadura en general establecen relaciones lineales entre las velocidades. Velocidades generalizadas, ¿no? Q puntos, Q punto K, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso siempre podés escribir relaciones entre desplazamientos a través de vínculos no holónomos, ¿está bien? Entonces, bueno, eso lo usás, eso te va a quedar de la forma también sumatoria de los B, K por delta Q sub K, ¿no? Igual a 0. Aún cuando el vínculo es no holónomo. Por supuesto lo usás y escribís las ecuaciones como hicimos acá, aparecen los B, las cosas así, pero cuando incluís a tus ecuaciones la ecuación de vínculo, bueno, vas a usar el vínculo, que el vínculo sí te va a relacionar las velocidades, no los desplazamientos. Cuando usas el vínculo, usas el vínculo original. Acá ya no hay nada virtual. Cuando uno llega a estas ecuaciones, ya lo virtual se acabó. Lo virtual se usa solamente para deducir las ecuaciones. De ahí en más todo es real, ¿no? Perdón, y ahí cuando querés usar los vínculos, vos sí tenés que despejar las aceleraciones, que es lo que hiciste. Bueno, claro, sí, ahora lo que decía, un poco lo que decía recién, ¿no? Ahora los vínculos son los reales. O sea, esto me relaciona efectivamente lo que está pasando. O sea, si esto tiene que ser constante, las derivadas del tiempo de esto son 0. O sea, la velocidad Claro, esta más esta es 0, la aceleración esta más la aceleración esta es 0. pero Eso suponiendo lo el tengo que caso usar. que decías antes, que te queda una tangente hiperbólica, no sé, una cosa así, Ah, bueno, sí. cuando vos querés encontrar, querés derivar eso dos veces y despejar una aceleración, va a ser un quilombo también. Ah, bueno, no, sí, eso sí. Pero lo que tiene bueno es que ya el problema está planteado. Ahora es cuestión de resolverlo. Acá también. Acá es un problema muy trivial, digamos, pero en general tenés problemas que la complicación viene en la resolución, no en el planteo. ¿Está Claro, bien? y si fuese no holónomo, que ya ni siquiera se puede despejar, ¿qué pasaría? Y acá aparecerían velocidades, además de posiciones y cosas así. ¿Eh? Claro, pero vos tenés que buscar despejar las aceleraciones también. Y bueno, en realidad lo que tenés que hacer es tenés que sacarte estas lambdas, ¿no? Tenés que tener ecuaciones como con las ecuaciones de Newton, ¿no? Ecuaciones para las aceleraciones. Claro, ok. Eventualmente te aparecerán velocidades y cosas así, pero bueno, son ecuaciones todas diferenciales, ¿no? Ok, gracias. Si esto te relaciona a velocidades, serán ecuaciones también diferenciales para las velocidades. Todas estas pensarlos como funciones del tiempo, ¿no? La variable independiente acá de cada de estas funciones es el tiempo. X1 es una función del tiempo, Z es una función del tiempo. Serían las trayectorias, ¿no? ¿Qué es lo que estás despejando con las ecuaciones estas? ¿Mm? Sí, lo mejor para entender esto es resolver problemas, ¿no? Aplicarlos, ¿no? Pero bueno, estas son, si quieren, las justificaciones para las cosas que uno tiene que usar después. Basta. ¿Está bien? Entonces, digamos, con lo que vimos recién, en principio podemos resolver, no digo resolver, plantear cualquier tipo de problema mecánico en el cual digamos, las fuerzas, si las fuerzas no dependen, por ejemplo, de las velocidades, y son derivables de un potencial, entonces las puedo incorporar en un lagrangiano como tenemos acá. La alternativa es, bueno, que si no son derivables de un potencial, bueno, las tendremos que incorporar como fuerzas generalizadas, ¿está bien? Acá en lugar del lagrangiano aparecerá la energía cinética, y acá nos aparecerán también las fuerzas generalizadas. Y eso pasa, por ejemplo, en los casos en que las fuerzas derivan de las fuerzas, por ejemplo, no derivan de un potencial o en general dependen de la velocidad. ¿Está bien? Por ejemplo, digamos, un caso, digamos, usual y, bueno, muy importante son dos en realidad. Por un lado, las fuerzas electromagnéticas, ¿no? La fuerza de Lorentz, que incluye una fuerza que depende de la velocidad, la fuerza magnética, ¿no? Y otro, bueno, la fuerza en sistemas rotantes, ¿no?
sistema rotante tenemos fuerzas como la fuerza de Coriolis, que depende de la velocidad. ¿Está bien? Ah, estoy retrocediendo. Ahí está. Le estoy espoleando el... Pero no importa. Acá está el... ¿no? Por ejemplo, si uno quiere resolver un sistema, un sistema que dentro, un sistema de partículas, ¿no? Referido a un sistema rotante, ¿está bien? O sea, quiero resolver, por ejemplo, lo que está pasando acá en la Tierra, ¿no? Teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, y uso, por supuesto, un sistema fijo a la Tierra, rotando con ella. Es un sistema no inercial, rotante, ¿está bien? Entonces, bueno, ustedes saben que tenemos, aparecen además de las fuerzas usuales, aparecen fuerzas de inercia, que son, bueno, la fuerza centrífuga, que tiene esta forma para una partícula, ¿no? La fuerza de Coriolis, ven que depende de la velocidad. Bueno, y en general también, si la rotación no fuera constante, dependiera del tiempo, también aparece una fuerza asociada con la variación de la velocidad de rotación del sistema, ¿no? La fuerza de Euler se lo llama habitualmente. Bueno, las más usuales son estas, ¿no? Recuerden, la fuerza centrífuga la podía derivar de un potencial, ¿eh? Entonces esta, si quieren, la podría incorporar en un lagrangiano eventualmente. ¿Está bien? Bueno, acá ya tengo problemas porque acá tengo una fuerza que depende de la velocidad. Bueno, la idea es que tenemos dos alternativas, ya sea que podemos considerar estas fuerzas no incorporables en el lagrangiano como fuerzas aplicadas, ¿eh? En el formalismo, y bueno, y en casos importantes como es justamente este, el de un sistema rotante, y el caso muy importante, obviamente muy importante de la fuerza electromagnética, en ambos casos podemos definir potenciales, o sea, podemos definir potenciales a partir de los cuales se derivan las fuerzas, ¿eh? Y esos potenciales se pueden incorporar en el lagrangiano. O sea, podemos tener un lagrangiano aún en el caso de fuerzas que dependen de la velocidad. Los casos más importantes son estos, un sistema rotante y la fuerza electromagnética. ¿Está bien? La idea es comentar un poquito los dos casos. No sé si están cansados, quieren hacer un pequeño intervalo. ¿Mm? ¿No? ¿Sí? A ver, estoy viendo el chat. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, por ejemplo, acá un ejemplo interesante, digamos, el péndulo de Foucault, ¿no? Como el péndulo que está en el pabellón 2. Bueno, claramente es un péndulo donde el efecto de la fuerza de Coriolis es importante, ¿no? Justamente lo que hace rotar el plano de oscilación es la fuerza de Coriolis, básicamente. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolveríamos esto usando el formalismo de Lagrange? Por ejemplo, bueno, acá por ejemplo escribimos la posición de la partícula suspendida, ¿no? del hilo este longitudinal. Por ejemplo, usando este sistema de coordenadas, ¿no? No es estrictamente esférico, estoy usando el ángulo alfa respecto de la vertical, ¿no? El que se usa habitualmente en el péndulo, ¿no? Entonces fíjense que en ese caso las posiciones están dadas de esta manera. ¿Está bien? L seno alfa me da la proyección sobre el plano XY, y bueno, y después proyectado sobre X y sobre Y, ¿no? Coseno phi sobre X, seno phi sobre Y. Bueno, y la proyección en Z, bueno, es si tomo que cuando alfa vale 0, la masa está en Z igual 0, acá justo en el origen, fíjense que el Z sería este, ¿no? L por 1 menos coseno alfa. Entonces, bueno, esto si quieren sería la posición en términos de las coordenadas generalizadas, ¿no? En este caso sería alfa y phi. Fíjense que acá hay un vínculo, ¿no? Que el vínculo ¿cuál es? Es que la distancia entre este punto y la masa es constante, ¿no? El L.
Y ya lo hemos usado en forma implícita, no nos hemos molestado siquiera en escribirlo, ¿está bien? Ya lo hemos usado para despejar, es un vínculo holónomo, y lo hemos usado directamente para despejar la posición de la partícula en términos de las coordenadas independientes, ¿no? Fíjense, acá hay un solo vínculo holónomo, ¿no? Es ese, la distancia de la partícula al punto de anclaje es constante. Y ya lo hemos usado. De los 3 grados de libertad, de los 3 grados que tiene la partícula libre, ¿no? Hemos usado el vínculo y nos hemos quedado con 2 grados de libertad, que son el alfa y el phi, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, este es el caso donde justamente podemos usar los vínculos para quedarnos solo con las coordenadas independientes. Bueno, y después hacemos lo que ya sabemos, generamos la energía cinética, calculando el x punto y elevándolo al cuadrado, ¿no? Tomando el módulo al cuadrado. Bueno, acá las cuentas son estas, ¿no? Hay que derivar esto, tomar el módulo al cuadrado, cada uno de estos al cuadrado. Bueno, por las relaciones trigonométricas de seno cuadrado más coseno cuadrado y todo eso, esta suma se simplifica mucho y queda de esta expresión, de esta forma, ¿no? Entonces la energía cinética queda de esta forma. Veanlo ustedes como ejercicio. Y de nuevo, acá la fuerza peso, debido a la gravedad, que es derivable del potencial, la puedo incorporar en un lagrangiano, ¿no? Tengo el potencial mg por z, lo escribo así. Entonces esa fuerza la puedo incorporar en el lagrangiano. ¿Qué pasa con la fuerza de Coriolis? Bueno, la fuerza de Coriolis, que se diría así en general, en este caso tiene esta expresión. Estoy pensando que el omega es el vertical, ¿no es cierto? La componente vertical de la rotación. Después se puede justificar bien eso, pero entonces, bueno, la fuerza de Coriolis está dada por esta expresión, que tendrá esto, y si uno lo expresa en términos de las coordenadas generalizadas, nos queda así. Bueno, fíjense, acá tenemos la expresión de las fuerzas generalizadas, ¿no? ¿Recuerdan cómo eran? Era la F por dx a... Recuerden que cada fuerza generalizada está asociada a una coordenada, ¿eh? ¿Está bien? Perdón, Fernando. Sí, decime. Quizá la preguntaste directamente mal, pero no me acuerdo de F1. Las fuerzas ficticias, las de Coriolis, la centrífuga, no tenían energía, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que no? O sea, ¿la vamos a agregar después al lagrangiano? Bueno, sí. Acá te estoy mostrando dos formas alternativas. Una es usarlas como fuerzas generalizadas, ¿no? Eso siempre lo puedes hacer con cualquiera, incluso con las derivables de un potencial. Si no lo quieres incorporar al lagrangiano, podrías poner el peso como fuerza generalizada. Claro. No vale la pena, pero bueno, está bien. Pero acá les doy el ejemplo, digamos, hago las cuentas yo para el caso difícil después. Ok. Más que gracias. No es que sea difícil, es que es pesado más que nada. No, pero para que vean un ejemplo no trivial de fuerza generalizada, ¿no? Que en este caso, con la fuerza de Coriolis sería esta, ¿no? La expresión de Q, el Q sub K, era la sumatoria para todas las partículas de FI, producto escalar derivada de XY respecto de Q sub K. Bueno, acá tenemos una sola partícula, la sumatoria va hasta 1, es una solo término, y tenemos, bueno, las dos coordenadas, ¿no? Entonces tenemos la fuerza generalizada asociada a la coordenada alfa, será la fuerza de Coriolis por dx de alfa. Bueno, hay que hacer la cuenta, x de alfa, y multiplicar escalarmente por la fuerza de Coriolis. Bueno, fíjense, les da esto acá. Esto acá abajo. Y lo mismo, la fuerza generalizada asociada a la coordenada phi, que es esto de acá, por definición, bueno, haciendo la cuenta, es esto de acá abajo. ¿Está bien? Entonces, bueno, el lagrangiano, por supuesto, es T menos B, que es este de acá, y bueno, y las ecuaciones de Lagrange serían estas con las fuerzas generalizadas que no pudimos incorporar en lagrangiano, que son las de Coriolis. Fíjense que la fuerza centrífuga uno lo podría incorporar en lagrangiano, si quisiera, porque es
la puedo derivar de un potencial, ¿está bien? En el caso de justamente el péndulo Foucault, para el caso de la Tierra, la fuerza esa no es importante comparada con la de Coriolis, ¿no? Así que, o la puedo pensar, por ejemplo, que está incorporada ya en la gravedad local. La gravedad local tiene en cuenta también la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Hay una pequeña desviación. Pero bueno, como fuera estaría incorporado en la lagrangiana, ¿no? Entonces, bueno, lo demás es simplemente operativo, hacer la cuenta, ¿no? Si uno hace las ecuaciones con este lagrangiano, hace las derivadas, dl de alfa punto, bueno, le dará ml cuadrado por alfa punto, su derivada respecto al tiempo me da alfa 2 puntos. Fíjense, esta es la cuenta que está acá. Bueno, y esto igualado a la fuerza generalizada correspondiente a coordenada alfa. Bueno, y lo mismo con esta ecuación, tenemos si uno hace explícitamente, tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? O sea, el planteo es inmediato, es este de acá, puede ser más o menos tedioso, pero bueno, es lo que está acá, ¿no? Bueno, después cuando uno va a la resolución, que yo puede ver que esta ecuación la puedo escribir como una derivada total, ¿eh? Si paso esto para acá y me fijo que esto esencialmente lo puedo escribir así, como derivada total de esto, o sea que esto que está acá es constante, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esto para empezar tiene una solución exacta que es phi punto es menos omega, ¿eh? Y además se puede ver que, piénsenlo, se lo dejo como ejercicio, que una vez que pasa eso ya queda anclado en esa solución, ¿no? Porque si eso pasa, entonces el phi 2 puntos, la aceleración en phi es 0. Entonces en cuanto a la velocidad toma este valor, queda anclado en ese punto. ¿Está bien? Aquí está pasando. Sí. A ver. Un problema. Entonces, bueno, fíjense que tenemos una solución muy rápida y que es que de hecho es la que se verifica en la realidad, ¿no es cierto? Da una condición inicial arbitraria en general, rápidamente se tiende a este valor, ¿no es cierto? A que el plano de la oscilación del péndulo tiende a esta solución, o sea, rotar con la velocidad opuesta, ¿no? de la vertical local, ¿no? La rotación de la vertical local. Por otro lado, la otra ecuación, fíjense que es justamente si phi punto es omega de magnitud, justamente este término de acá y este término de acá son proporcionales a omega al cuadrado, ¿no? La frecuencia de rotación, ¿no? Al cuadrado, que comparado con la frecuencia de oscilación del péndulo es mucho más chica, ¿no? Esta sería la frecuencia de oscilación de un péndulo normal al cuadrado, ¿no? Comparado con la rotación de la Tierra, esto es enorme. Entonces, bueno, estos dos de acá son despreciables y esencialmente me queda una ecuación de un péndulo, ¿no? O sea que la variable alfa oscila como está acá, como un péndulo ordinario, pero con el plano de oscilación rotando, ¿no? Con velocidad opuesta a la de la rotación local. Bueno, el péndulo Foucault, ¿no? Está bien, pero bueno, acá es un ejemplo de cómo uno puede tratar el problema de la fuerza de Coriolis, incluida como una fuerza aplicada, ¿no? ¿Está bien? Bueno, lo interesante es que tanto en el caso del electromagnetismo como en el caso del sistema rotante podemos incorporar las fuerzas completas en un potencial que se puede incluir en el lagrangiano. ¿Está bien? Les recuerdo entonces el de las fuerzas electromagnéticas. La fuerza del orden que tiene la parte eléctrica y la parte magnética, ¿no? Esta sería la velocidad, el X punto, ¿no? Acá lo llamo U para después la velocidad de la partícula de carga E. No es un electrón, tiene carga E, lo llamo para no usar Q, porque el Q es una coordenada generalizada en general. ¿Está bien?
Me dice, no. Bueno, y si recuerdan la expresión del campo eléctrico y el magnético en términos de los potenciales, el potencial escalar y el vector, bueno, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial electrostático sería. Pero bueno, en el caso dinámico también tenemos una contribución al campo eléctrico que viene de la derivada del potencial vector, el que define el campo magnético, ¿no? Bueno, el campo magnético es el rotor de un vector. Esto viene de que la divergencia de B es cero. Entonces lo puedo escribir como el rotor de un vector. Bueno, y justamente usando eso y la ecuación de Faraday, que el rotor de E es menos de dA de T, bueno, obtengo que el campo eléctrico lo puedo escribir de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Esa es la forma usual de escribir campo eléctrico y magnético en términos de los potenciales, potencial escalar y el potencial vector. Entonces la fuerza quedaría escrita de esta manera. ¿Está bien? Bueno, acá viene un poco de cálculo, no es esencial ni demasiado importante. Por ejemplo, la componente X de la fuerza la escribo así, ¿no es cierto? Si desarrollo la expresión vectorial que tenía acá arriba. Esta de acá, componente X, bueno, como la derivada gradiente componente X derivada respecto de X, bueno, van a ver que es lo que está acá, ¿no? O sea, la componente X sería esta. Bueno, y esta expresión, si uno le hace el truco de sumar y restar este objeto de acá, queda de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que, ¿para qué le sumo esto? ¿Para qué sumo y resto esto? Porque, por ejemplo, acá, fíjense, me aparece la derivada de A sub X respecto de T. Acá me aparece más U sub I, bueno, o menos, U sub I derivada sub X respecto de I, y acá no me aparece el U sub Z derivada, bueno, perdón, acá está el U sub Z derivada sub X respecto de Z, el que no me aparece es U sub I derivada sub X respecto de I, para completar la derivada total de A respecto del tiempo, ¿no? La derivada parcial más la derivada de X por... ¿no? A es una función, A es un campo que depende de X, Y, Z y T. Su derivada total será derivada parcial de T más la derivada de A respecto de X por U sub X, derivada de A respecto de Y por U sub Y, más derivada de A respecto de Z por U sub Z. Fíjense, acá tengo por la derivada de X, de A sub X, tengo la derivada de A sub X respecto de Z, la derivada sub X respecto de Y por U sub Y, la derivada A sub X respecto de Z por U sub Z, pero me falta la derivada sub X respecto de Y por U sub Y. Entonces, ¿qué hago? Se lo sumo. Perdón, acá está la derivada sub Y. La derivada de A sub X por X respecto de X por U sub X me falta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hago acá? Se lo sumo y se lo resto. En la resta me aparece la contribución que me permite escribir la derivada total de A sub X respecto. Y con los otros términos puedo construir este objeto de acá. Fíjense. Fíjense, ¿no? Que tenemos acá tenemos U sub Z, derivada sub Z respecto de X, U sub I, derivada de A sub I respecto de X, y acá en la suma y resta que aparece acá está U sub X, derivada sub X respecto de X, ¿no? O sea, aparece U sub X, A sub X, U sub I, A sub I, U sub Z, A sub Z. Aparece el producto escalar de A y U, derivado respecto de X. Recuerden que la U es una función del tiempo, no es una función del espacio, esto no es un campo. U es la velocidad de la partícula, U de T. O sea, no depende de X, pero puedo entrar dentro de la derivada esta parcial. Entonces, bueno, fíjense que me aparece este objeto cuando... ¿Está bien? Donde, bueno, esta derivada es esta de acá, bueno, lo que acabo de decir.
Bueno, entonces fíjense esto para la componente X y obviamente puedo hacer lo mismo para las otras dos componentes, para lo equivalente. Y fíjense que me aparece entonces una forma particular de escribir la fuerza que tiene esta forma. La puedo escribir en forma vectorial, para cada componente me daría cosas como esta, ¿no? ¿Está bien? Mírenlo después con cuidado eso. Bueno, entonces, la idea, fíjense, acá me aparece como la fuerza como que la derivo de un cierto potencial, gradiente de este objeto de acá, que aparece todavía eso ahí. Entonces, bueno, si uno propone un potencial de esta forma, para la partícula, en un campo magnético, ¿está bien? Entonces, fíjense que usando este potencial, la fuerza eléctrica sobre la partícula en componente X la puedo escribir así. Es lo que teníamos recién acá. Fx es la derivada respecto de X, ¿está bien? De este objeto, que es lo que definí como el potencial. ¿Está bien? Y por otro lado, fíjense que si derivo este potencial, lo derivo respecto de la velocidad de u, por ejemplo, si derivo esto respecto de u sub x, acá, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos e por a, ¿no? La derivada de este objeto respecto de u sub x es a sub x. ¿Está bien? Multiplicada por menos c, ¿no? ¿Está bien? Bueno, es que es esto acá, o sea, db a du sub x es menos e por a sub x. Si eso lo derivo respecto al tiempo, me queda menos e por la derivada de a sub x respecto al tiempo. Que es justamente lo que tenemos acá. Menos e por la derivada de a sub x respecto al tiempo. Entonces fíjense que me quedó la fuerza expresada de una manera totalmente análoga a cómo se expresa la ecuación de Lagrange, ¿no es cierto? La derivada respecto al tiempo de algo respecto de, digamos, x punto, menos derivada de ese algo respecto de x. Es lo mismo que aparecía en el caso de la energía cinética, en la ecuación de Lagrange. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué me dice? Bueno, me dice que la fuerza escrita a través de este potencial la puedo escribir de una manera tal que me aparece una expresión igual a la que aparece en la ecuación de Lagrange, del lado de la derecha. Entonces, ¿qué hago? Lo paso al lado de la izquierda y se lo agrego a la energía cinética para formar un lagrangiano. Ahora si formo un lagrangiano t menos b con este b, las ecuaciones de Lagrange me quedan las ecuaciones de Lagrange igualadas a 0. Con el lagrangiano en lugar de... O sea, lo que estoy haciendo es escribir la fuerza generalizada derivada de un potencial particular que depende de la velocidad y que es incorporable en un lagrangiano. ¿Por qué? Porque la expresión de la fuerza tiene la misma forma que tiene la ecuación de Lagrange, una derivada respecto al tiempo del potencial respecto de x punto menos derivada potencial respecto de x. Cuando usamos fuerzas que... Sí, decime. No, sí, si acá estamos asumiendo que las coordenadas generalizadas van a ser las cartesianas usuales. No, todavía no. Acá lo podemos hacer. Ahora se muestra que es así. ¿Está bien? En un segundito Esto vale para, bueno, acá lo hemos deducido para las coordenadas cartesianas, ¿no? Componentes cartesianas de la fuerza. Bueno, si tenemos un sistema de partículas en general, cargadas, ¿no? El potencial correspondiente, en lugar de una sola, como era acá, el potencial correspondiente será la suma de los potenciales de cada una, ¿no? Esta es la velocidad de la partícula, bueno, la escribimos en la forma usual que la usamos nosotros en la materia, que es x punto, ¿no? De la partícula I. Producto escalar. Y lo que llamamos acá I, A sub I o Phi sub I es simplemente el potencial evaluado en la posición de la partícula, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, bueno, en esas condiciones podemos escribir la fuerza eléctrica sobre cada una de las partículas de esta manera. Una expresión de la forma usual de Lagrange, ¿no? Acá hay una notación que tal, no sé si están familiarizados con ella, ¿no? Acá hago la derivada respecto a un vector. En realidad lo que estoy haciendo es el gradiente, no estoy tomando la derivada respecto de cada una de las componentes. Esto es un vector, la fuerza es un vector. Bueno, acá aparece simplemente el gradiente respecto de la posición de la partícula I. Y acá aparece lo equivalente, pero con respecto a la velocidad, ¿no? Estoy tomando la derivada de v respecto de cada una de las componentes de la velocidad de la partícula I. Me queda un vector que sería el gradiente en el espacio de velocidades, por así decirlo. Es una forma compacta de escribir la expresión en forma vectorial. ¿Está bien? Bueno, y justamente la pregunta de recién. ¿Qué pasa con la fuerza generalizada? Lo que aparece en la ecuación de Lagrange del lado de la derecha es la fuerza generalizada, ¿no? El Q sub K, que es la suma para todas las partículas de Fi, de Xi, de QK, ¿no? Esto que está acá, por definición. Bueno, acá hay un poco de cuenta. Si escribo la Fi como acabamos de deducir recién, como estas derivadas, la derivada respecto al tiempo de Bx menos dB de Xi, y hago esta cuenta, multiplico escalarmente por esto. Bueno, acá hay un poquito de algo, aquello, por ejemplo, escribir el producto esta derivada por esta, como una derivada total del producto menos lo que sobra, que es esto por la derivada de esto, ¿no? Es lo que está escrito acá. ¿Está bien? Esto es lo que está acá, simplemente. Bueno, entonces, si uno hace la cuenta acá, efectivamente, la otra cosa que usamos es que una cosa que habíamos deducido cuando deducimos las ecuaciones de Lagrange es que la derivada de la posición I respecto de Q sub K era igual a la derivada de la velocidad I respecto de Q.K. Una cosa que habíamos usado. O sea, esto lo podemos reemplazar por esto de acá. ¿Está bien? Y la otra cosa que también habíamos deducido, que la derivada de esto, la derivada total, era igual a la derivada de x punto I respecto de Q sub K, ¿no? Es otra cosa que habíamos deducido también cuando deducimos Lagrange. ¿Está bien? Bueno, entonces, justamente, por regla, una vez que uno hace esos reemplazos, por regla de la cadena, acá fíjense que aparece explícitamente todo esto de acá no es otra cosa que la derivada de B respecto de Q.K. Porque B depende de Q.K solamente a través de X.I, ¿no? Recuerden que XI no depende de Q. X punto sí depende de Q punto. Entonces, si B depende de X punto, va a depender de Q punto solo a través de X punto. Así que acá está toda la dependencia de B respecto de Q punto a través de X punto. Entonces, esto de acá no es otra cosa que la derivada de B respecto de Q punto K. Regla de la cadena directamente. Mientras que por este otro lado, acá tenemos la dependencia completa de B respecto de QK, que viene a través ya sea del XI, que depende de QK, pero el X.I también depende de QK. Entonces, bueno, acá tenemos, fíjense, por regla de la cadena, tenemos la derivada de B respecto de Q sub K, que viene a través de su dependencia en X punto y su dependencia en X. O sea que lo que nos queda finalmente es esto de acá, que tiene justamente la forma que ya conocemos, ya escrito en términos de coordenadas generalizadas. Entonces, fíjense cómo, definiendo ese potencial particular para partículas en campos electromagnéticos, podemos deducir las fuerzas, que la fuerza generalizada se escribe de igual manera que se escribe en las ecuaciones de Lagrange. O sea que esto lo podemos pasar, lo que teníamos acá era algo equivalente, donde en vez de B aparecía la energía cinética, igualado a Q sub K. O sea, tenemos de este lado lo mismo con la energía cinética en lugar de B, y de este lado esto con B. Lo que hacemos lo pasamos todo para el otro lado. Definimos LT menos B y nos queda las ecuaciones de Lagrange igualadas a 0. O sea, incorporamos las fuerzas generalizadas
en el lagrangiano, ¿eh? En el caso electromagnético. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Mucho ruido, ¿no? Bueno, en el caso del sistema rotante, las fuerzas estas de inercia, la centrífuga, de Coriolis y de Euler, notablemente también se pueden deducir de un potencial dependiente de las velocidades, si uno lo define así, ¿no? Si uno define un potencial, este es el vector de rotación del sistema, producto escalar con la posición producto vectorial con la posición de la partícula, módulo al cuadrado, y acá lo mismo como el vector, ¿no? Omega por x, acá omega por x al cuadrado, su módulo. Y esto producto escalar con x puntos. Bueno, de nuevo, acá es un poco de cuentas, ¿no? Pero si uno hace las cuentas, tiene efectivamente que la suma de estas tres fuerzas se puede escribir de la misma manera como se escribía la fuerza eléctrica, ¿eh? A través del derivada respecto al tiempo de b de x punto menos de b a x. Por supuesto, si hay varias partículas, hay que sumar para todas las partículas. Tenemos un potencial para muchas partículas de esta manera. ¿Está bien? Y fíjense que es totalmente análogo al caso magnético, ¿no? Digamos, la masa hace las veces de la carga eléctrica, el omega por x acá hace las veces del vector A, el potencial vectorial, en el caso electromagnético, y este objeto de acá hace las veces del potencial, ¿eh? Del phi menos, bueno, en realidad, este de acá, ¿no? El caso magnético era esta expresión. Entonces fíjense que si uno piensa esto de la masa, acá aparece justamente el x punto por el omega por x, que este sería el omega por x, por así decirlo. Bueno, y acá salvo un signo y un factor, un medio, aparece lo que sería el potencial eléctrico, ¿no? Este de acá. El signo, este sería la carga, menos un medio, todo esto sería el potencial eléctrico equivalente, ¿no? Por así decirlo. O sea, exactamente la misma forma que en el caso electromagnético, ¿no? El potencial. Bueno, por lo cual, digamos, se ve que esto es simplemente para mostrar que efectivamente se puede escribir de la misma manera que se escribía en el caso electromagnético, de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, uno puede resolver el problema, por ejemplo, el de Foucault haciendo eso. Les muestro eso nomás para concluir por hoy, ¿no? Fíjense, en el caso del péndulo Foucault, bueno, el potencial de inercia, de la fuerza de inercia, sería de esta manera, ¿no? Lo que habíamos escrito recién. Este de acá, bueno, es uno solo, ¿no? Hay una sola partícula, podemos usar esto. Bueno, y de nuevo, si el omega tiene componente z solamente, bueno, omega por x será de esta forma, producto vectorial omega por x. Y bueno, y si uno hace su módulo al cuadrado, y el término de acá, me queda que el potencial para la fuerza de inercia se escribe de esta manera. Por otro lado tenemos el potencial de la fuerza del peso, ¿no? Fíjense que si usamos las coordenadas de antes, ¿no? X, usamos como coordenadas generalizadas alfa y phi. Las expresiones son estas, x, y L, ¿no? Ya lo habíamos visto. Bueno, y en términos de estas coordenadas, los potenciales son estos, ¿no? Fíjense que se simplifica muchísimo por justamente las relaciones trigonométricas y todo eso. Las expresiones estas se simplifican a esto simplemente. Y entonces, la energía cinética es esta, la misma que antes. Y el lagrangiano ahora, T menos, ¿no? La energía potencial total correspondiente al potencial este y al potencial este. Bueno, y si usan las ecuaciones de Lagrange ahora,
Fíjense que van a obtener las ecuaciones anteriores, ¿no? Eso se lo dejo como ejercicio, no lo voy a aburrir con eso. ¿Está bien? Acá dejo en el campus está este PDF, ¿no? Está incluido acá también en el caso electromagnético, ¿no? El movimiento de una partícula con campos cruzados. Tengo un campo eléctrico en la dirección X y un campo magnético en la dirección Z. ¿Está bien? Bueno, les dejo para que lo miren ustedes porque no es... Bueno, digamos, ¿cómo serían, por ejemplo, el potencial vector y escalar para esos casos? Una posible elección sería esta. Entonces tendríamos un potencial asociado de esta manera para la partícula. ¿Está bien? Y con lo cual podemos escribir un lagrangiano como este. Y ecuaciones de movimiento de las ecuaciones de Lagrange que son de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Bueno, después hay un comentario sobre cómo resolverlo y un poco de cómo es el movimiento, ¿no? Pero eso, dado el tiempo y la extensión, me parece que se los puedo dejar para... Entonces cerramos con las preguntas, ¿les parece? Si tienen dudas o... Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dale, por favor. Cuando resolvimos antes por fuerza generalizada el péndulo de Foucault, dijimos que la centrífuga la despreciábamos. Sí, no, en realidad no, está incorporada, si querés, en el lagrangiano. Lo podríamos tener como parte de la gravedad local, si querés. La gravedad local está incluyendo la fuerza centrífuga. Okay. Está bien, no me queda claro porque después en el potencial, cuando resolvíamos metiéndolo en el potencial, sí lo metíamos. Ahí está todo, está completa, sí. Sí. Está bien, perfecto. Sí, es verdad. No, sí, si querés, el potencial es más abarcativo, ¿no? Porque ahí no está despreciando nada, ni incorporando nada en donde no debes. Así. ¿Sí, alguna duda más? La deducción esta quedó alguna duda, es medio... Esta misma deducción es la que se usa después en el caso del potencial de la fuerza de inercia, ¿no? Para mostrar que en términos de coordenadas generalizadas también se escribe de igual manera, ¿no? No hace falta repetirla porque tiene la misma expresión, ¿no? El potencial de inercia que el de la electromagnética. No, qué sé yo, mis dudas, Fernando, Sí. estarían más apuntadas a lo que son los tecnicismos de las cuentas. La idea se entiende. Ah, bueno. Me tengo que poner a ver bien las cuentas, como dijiste vos. Da. Sí, eso es lo único me parece dificultoso. Pero bueno, sí, lo mejor es hacerlas, ¿no? Para entenderlas bien. Ver los detalles. Digamos, la buena noticia es que con esto ya uno puede resolver todo tipo de problemas, ¿no? Ya no hay problema que se resista, por lo menos en términos del planteo. Uno puede plantear cualquier problema. ¿Está bien? Ya podríamos terminar la materia acá. ¿Está bien? Ya no hay... Es todo trivial. Ahora el planteo es trivial, por supuesto, la resolución siempre es lo complicado, ¿no? Pero bueno, no, obviamente hay un montón de cosas más para aprender. Pero lo que sí es interesante es eso, que uno ya, en términos de Lagrange, podría plantear cualquier problema que se le presentara, ¿no? Usando todas las posibilidades. Multiplicadores, fuerzas generalizadas, o bueno, incluso potenciales dependientes de la velocidad, ¿no? En los casos estos. Pero digamos, o vínculos no lónomos, o vínculos complicados, se pueden todos siempre incorporar, y siempre el problema se puede plantear. Eso es si quieren, la buena noticia. ¿Vamos a trabajar mucho con campos en esta materia? No. Esto era más bien como para explicarlo, nada más. Esto es por eso, sí, esto es solamente para mostrar. Sí, acá trabajamos con partículas y esencia, nada más. Bien. Está bien, por eso es mecánica de las partículas o eventualmente del cuerpo rígido, ¿no? Claro. Claro. Después todo lo que sea campo aparecerá después
electromagnetismo, fluidos, ¿no? Mecánica de fluidos, que son campos mecánicos, por ejemplo. Claro, por eso, por ejemplo, lo que aparece acá, ¿no? Cuando decíamos que tomamos la derivada de x de u, esta lo metíamos adentro del u de la derivada. Este u no es un campo. Es la velocidad de la partícula, que no depende de la posición. Depende del tiempo, ¿no? Si está derivada respecto a cosas así. No es un campo, por ejemplo, de velocidad de un fluido, que sí es un campo, ¿no? Ahí no podríamos hacer eso. Es una partícula suelta, ¿no? ¿Alguna duda más? Bueno, de ahora en más ya van a empezar a hacer en las prácticas problemas de estos tipos, así que cualquier duda va a surgir durante los problemas también. O la No, aplicación perdón, de la teoría. falta una tercera ecuación de Lagrange, ¿puede ser? Porque vimos la primera, la segunda y creo que había una tercera también. ¿Qué es lo que, tipo, pequeño spoiler breve? No, que yo sepa, no, me sorprendiste a mí también. O será un problema de definición. Sí, no sé realmente, no. Tal vez llamen tercera a estas que no tienen, digamos, la ecuación de Lagrange pura, que son las derivadas de los lagrangianos igual a cero, serían siquiera las ecuaciones más usuales, ¿no? Pues está en términos de fuerzas generalizadas, en términos de lagrangiano, o en términos de multiplicadores, ¿no? La original, la que usa en lugar de coordenadas generalizadas, usa las posiciones de las partículas, ¿no? Los vectores de posición, que sería la más parecida a Newton. Pero son nomenclaturas, no hay más ecuaciones que las que vimos, ¿eh? Si alguna de ellas se la llama la tercera forma o algo, realmente no sé. No, creo que es porque está partida en tres la deducción en el campus. No, sí, sí, lo que aparece en el campus, sí, porque no admitía archivos de tamaño muy grande, entonces hubo que partirlo en tres. Sí. Listo, Sí, viene por ahí, sí. Sí, lo que es la historia, ¿no? Después aparece. ¿Te hago una pregunta? Sí, dale. No entendí muy bien la idea de lo que hicimos al final con la fuerza eléctrica y la de Coriolis. O sea, son fuerzas que dependen de la velocidad, entonces vos no podés usar lagrangiano como habíamos visto. Claro. Usás la expresión anterior. En realidad, claro, el lagrangiano, como lo habíamos visto, lo habíamos deducido para potenciales que no dependían de la velocidad. ¿Por qué? Porque habíamos metido el B, se lo habíamos restado a la energía cinética dentro de la derivada respecto al tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y eso por qué lo habíamos hecho? Bueno, porque en realidad, si el B no depende de la velocidad, no depende de Q punto. Entonces el derivada del lagrangiano o derivada del potencial respecto de Q punto es cero. Entonces lo podías incluir en la derivada de la energía cinética respecto de Q punto. Bien, y ahora que sabemos que tenemos potenciales que dependen de la velocidad, que... Ahí tenés el problema que depende de Q punto, entonces el potencial. Pero ¿qué pasa? Depende justo de la manera apropiada para poderlo incluir en el lagrangiano. Depende como la derivada total de la derivada de B respecto de Q punto. Exactamente igual como aparecía el término de la energía cinética. Entonces se lo podés incorporar a la energía cinética y escribir un lagrangiano, T menos B. O sea, lo que tiene de bueno esos potenciales que definimos es que tiene esa propiedad, ¿no? Que es lo que está... ¿no? Lo que tenemos acá. Esto de acá. El B te depende del conjunto, pero justo de esta manera. Entonces se lo metes, lo pasás por el otro lado y se lo incluís en la energía cinética, como T menos B. Antes lo habíamos incluido porque esto era cero, entonces ponerlo en un cero es lo mismo. Pero ahora lo podés incluir con todo. Y del otro lado te queda la fuerza. No. Acá tendrías, de este lado tendrías lo mismo que acá, pero con la energía cinética, ¿no? La ecuación de Lagrange originales eran
derivada de t respecto Claro, de... digamos, del lado izquierdo estaría la ecuación de Lagrange, con el Lagrangiano. Pero no sin el lagrangiano, con la energía cinética. Ah, ok. Igual a Q sub K. Bueno, o el lagrangiano si hubieras incluido otras fuerzas derivadas de un potencial. ¿Está bien? Como quieras, sí. Si las Sí, está únicas bien. fuerzas son las eléctricas, acá te aparece la energía cinética. Si tenés otras, si aparece el peso también, bueno, lo tenés que incluir en el lagrangiano acá. Pero ahora la energía, digamos, no, la fuerza eléctrica, ¿está bien? Como la puedes escribir así, la puedes pasar esto para la izquierda e incluir este potencial también dentro del lagrangiano. Y entonces te queda la ecuación de Lagrange igual a 0. Claro, en Lagrange sumo el potencial este, Claro, el que depende de la velocidad porque depende de la forma necesaria para poder incluirlo. exactamente. Ok, Exactamente. ahí me quedó claro. Gracias. No, a ver. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Hermes? Si puede ser, ya que está el tiempo, te lo pregunto a vos antes de Sí, pensarlo dale. y por las dudas quedarme con duda para después. Justo en la presentación que estaba recién, en Sí, esa ecuación, sí, si lo tenés a mano, como... está. Sí. Sí, Eh, decime. el paso entre la segunda y la tercera ecuación, De no acá, entiendo muy bien qué está usando, claro. Porque no sé si está usando el mismo que se usó para la ah, clase pasada, que el sí, delta de xy respecto a qk era igual al delta de xy' respecto a delta qk'. exactamente, sí. Sí, Pero si es así, no veo de por acá a qué el acá. segundo término es igual al segundo de abajo. Pues no sé por qué. Esto acá- bueno, hasta acá sí, simplemente es el truco de incluir la derivada total a este también, ¿no? Claro. Y restarle lo que se sobra. Y de acá Creo a que es medio acá, tonta la pregunta, pero si no, comparo el no, no, segundo renglón con el tercero, no veo sí. por qué lo del medio es igual. Acá, bueno, acá sí, esto igual a esto lo habíamos deducido. Sí. Que esta derivada igual a esta derivada. ¿Está bien? Y acá también habíamos deducido que la derivada de esta total era igual a esto. Ok, ¿Está perfecto, esa bien? no me la acordaba. Ah, no, está bien. Sí, pero eran justamente las dos cosas que se usaban. Ah, listo, buenísimo entonces. No, no, Gracias. no, no. Bueno, sigo esperando preguntas, ¿eh? Todo lo que quieran. Todas las que quieran, todas las preguntas que quieran. Bueno, miren que tienen 7 minutos para la práctica. Si les parece, cortamos hoy por acá. ¿Mm? Dale, dale, Fer. Sí, está bien. Dale, Yo todo por acá. sinceramente no te pregunto por los tecnicismos, porque me lo tengo Ah, que poner a leer con más atención. Pero no, pero la si clase tenés... que viene seguro. bueno, como quieras, sí. No, pero si tenés alguno todavía tenemos tiempo, digo. Pero, Yo no sé si van a empezar con la práctica justo a las 11. Si empiezan justo a no, las 11, a lo mejor está no bueno sé. terminar acá, así alguno va al baño. Como quieran. Igual podés ir si quieres, digamos. Total queda grabado esto, ¿no? Si querés. Todavía no corté la Sí, es grabación. verdad, verdad.
¿Querés preguntar? Preguntá, dale. ¿Querías comparto la pantalla como antes? Decime, ¿tenés una pregunta puntual, así, tecnicismo o algo? Decime. No, es que a lo mejor es como esto de que tal vez me ponga a leer la cuenta más al detalle y veo que algún paso no me cierra, pero me explico, me lo anoto, o sea, trato de hacer las cuentas y te lo pregunto al principio de la clase que viene. Dale, Porque sí, es eso, sí. la No. idea en general se entendió. Bueno, perfecto, no, está bien. Pero muchas gracias, yo para no dejar de ahí, viste, esperando a consultas. No, está bien, te agradezco mucho. No, en serio, gracias. No, a vos. Bueno, entonces dale, sí. Cerramos acá, corto la grabación también, porque si no va a ser muy largo en YouTube. No. Bueno, entonces nos vemos el jueves. ¿No? Gracias a Buenísimo. todos. Hasta el jueves.